Permítame compartir con ustedes esta reflexión de esta mañana. He titulado El poder de la resurrección. El título no es mío, es del apóstol Pablo. Y allí cuando él nos refiere en Filipenses capítulo 3, los versículos 9 al 11, nos va a deleitar y nos va a enseñar, a profundizar acerca de esto, el poder de la resurrección. Dice Pablo allí en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 9 en adelante, y el ser hallado en él, dice Pablo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y continúa Pablo, y el conocerle a él en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Este es el mensaje. Este es el mensaje central de la Biblia. Este es el mensaje central del Evangelio. Sin cruz, sin resurrección, no hay perdón de pecados, no hay libertad, no hay vida eterna, no hay salvación. Este es el mensaje central de la palabra de Dios. Si usted se pregunta, tal vez, ¿cuál podría ser en este tiempo o en todos los tiempos el poder más potente en este mundo? Tal vez si a usted les gusta alguna de las leyes de la física, podría decir que la ley de la gravedad es uno de los poderes más fuerte o más interesante, aquello que uno arroja un artículo, cualquier cosa hacia el cielo y vuelve otra vez a la tierra. Aquello que Newton descubrió estando descansando debajo del árbol y la manzana cae. Aquellos que fuimos a la escuela recordaremos de esa historia maravillosa que habla y pensaríamos, bueno, esa es tal vez la potencia más grande. Estamos en un tiempo difícil en la sociedad. Estamos en un tiempo de guerra. Se anuncia algo que ocurrió ya 2 veces en la historia y que tiene que ver con el lanzamiento de bombas atómicas o bombas nucleares. Y se considera que ese es el poder más potente que ha inventado el hombre en este tiempo para la destrucción, por supuesto. Otros más sencillos dirían, bueno, la electricidad es un poder. Aquí está, tenemos electricidad en esta mañana. Otros podrían decir, no, es el fuego lo más potente o es el viento lo más potente. Y si somos un poco más sentimentales, más jóvenes, más amorosos, diríamos, el amor es el poder más fuerte que hay. Ahora, es interesante que nosotros conocemos o por lo menos utilizamos algunos de estos poderes como es la electricidad y algunas otras cosas, el poder del combustible. No sabemos muy bien cómo llega, o sea, apretemos la llave y funciona la luz y pensamos, bueno, hay poder. No conocemos todo. Sin embargo, aceptamos de que la luz nos es útil. Le cargamos combustible a nuestro vehículo y sabemos que ese es el poder para andar. Ahora déjeme decirle algo interesante, que a lo largo de los años me he encontrado con mucha gente. Y dicen, yo creo en Cristo, yo creo lo que la Biblia dice, yo creo que hay un Dios que ha creado todo esto. Pero eso de la resurrección, déjeme decirle que no me cierra. ¿Por qué? Porque no hemos visto, porque no lo hemos experimentado, porque simplemente los hemos escuchado y algunos han tratado de desvirtuar a lo largo de toda la historia el poder de la resurrección. Y como decía Tony hace unos momentos, muchas resurrecciones se han dado a lo largo de la historia y algunas están relatadas en la Biblia, como la de Lázaro, que seguramente usted se acuerda, pero volvieron a morir. Jesús murió, resucitó
y vive, dice la Escritura, eternamente y para siempre, y está a la diestra del Padre. Si este poder realmente es como Pablo lo entendía, el poder de la resurrección, Pablo estaba dispuesto, el versículo anterior, el 8, dice, estoy dispuesto a perderlo todo, dice, considero todo como basura. Y si vamos al original, la palabra basura es mucho más fuerte que eso todavía, dice Pablo, o sea, con el fin de conocer a Jesucristo en el poder de la resurrección. Al punto tal, dice Pablo, lo he perdido todo. No me importa absolutamente nada de lo terrenal para conocer el poder. Es del cual queremos hablar en esta mañana. Me encanta cuando le doy la responsabilidad, la carga. Algunos dicen que le he tirado encima la responsabilidad de estar aquí en el púlpito, como ha estado anoche Joel, un mensaje muy claro y preciso. Esta mañana tuvimos a Anita en nuestro desayuno trayendo el devocional y me encanta escucharlos y ver cómo se preparan. Y me encantó mucho porque Anita dio la definición de resurrección. Cuando ella dijo, he estado estudiando, voy a darles la definición de resurrección, y dije yo, y ahora vamos a ver qué pasa. Pero dijo exactamente lo que es, ¿no? Es una palabra latina que significa levantarse de nuevo, resurgir, alzarse. Eso es resurrección. ¿Sabe cómo lo define el apóstol Pablo, de quien estamos hablando? Pero en Romanos, capítulo 8, versículo 11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en usted. O sea, la palabra levantó en los manuscritos y en los textos más anteriores habla, y si Dios que resucitó a Jesús. La palabra levantar es exactamente eso. Dice, y Pablo continúa, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales, o sea, los nuestros, por medio de su Espíritu que vive en nosotros. De eso se trata la resurrección. Permítame 3 cosas en esta mañana que son los valores, las virtudes, aquellos que extraemos, sacamos y que nos dan la plena convicción si es que estamos dudando acerca de la resurrección. Usted no puede creer de que Cristo existió, de que la Biblia es verdad, de que Dios creó todo esto, pero no creer en la resurrección, porque entonces el poder total de Dios estaría limitado. Entonces, como diría el mismo Pablo, somos de todos los cristianos los más dignos de lástima porque solamente hemos creído una parte de la verdad, pero no la totalidad de la verdad. Por eso 3 cosas que implican, que valoran la resurrección. La primera, la resurrección es el poder para librarnos de la culpa, la culpabilidad. Algo que acarreamos toda nuestra vida, por distintas razones. Algunas culpas son graves, fuertes, otras más livianas, pero todos arrastramos eso. Ahora, ¿cómo resuelve Pablo esto? Y él comienza diciendo, el ser hallado en él. O sea, lo central para Pablo era encontrarse en Cristo, estar en Cristo. Porque no quiero mi propia justicia, dice Pablo, que procede de la ley, sino aquella que se obtiene mediante la fe en Cristo, la que justifica, que procede de Dios sobre la base de la fe. El poder de la resurrección comienza a actuar cuando conocemos a Cristo. Pablo dice el ser hallado en Él, porque Cristo es la resurrección y la vida eterna. Cuando le conocemos mediante el sacrificio que Él ya hizo en la cruz, somos libres de la culpa de pecado porque Él lo pagó con su cuerpo y su sangre derramada. Por eso conmemoramos, por eso recordamos en este día tan especial la resurrección.
Pablo nos va a ayudar en Romanos 4:25 a aclarar esta situación. Hablando de Jesús, dice: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, los de toda la humanidad, los míos, los suyos, los de que están afuera, los de que están en este mundo, por nuestros pecados. Pero ¿sabe qué sucedió? Y resucitó. ¿Sabe para qué? Para justificación. Eso significa que el precio pagado alcanzaba para cubrir todos mis pecados y los suyos. Pablo dice: me he pasado toda la vida tratando de justificarme a mí mismo. Estoy parafraseando el texto que acabo de leer. A mí mismo dice: y me he dado cuenta que eso es imposible de cumplir, aún los preceptos que están en el Antiguo Testamento, dice, hasta que llegué a una brillante y única conclusión. Y es que esa conclusión es solo por la fe en Cristo Jesús que puedo ser justificado. Él pagó el precio. Nadie lo pudo hacer porque no estábamos aptos, porque no teníamos las condiciones. Cristo era el Hijo de Dios sin pecado que podía pagar ese precio. Es como si tuviéramos una gran deuda que es imposible de pagar, que sabe ocurrirnos a veces a lo largo de la vida. Tiene que ver, por supuesto, con cosas monetarias, pero aquí vamos un poco más profundo. O sea, hacemos todo esfuerzo, todo sacrificio, pero no podemos pagar esa deuda. ¿Sabe? Eso es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Él pagó una deuda que era impagable. Por más que me hubiera esforzado, por más que se hubiera esforzado, por más que hubiéramos hecho todo, no había posibilidad de que nosotros pagáramos esa deuda. Ahora bien, cargamos una deuda imposible de saldar humanamente hablando. Solo el Hijo de Dios la podía pagar. ¿Sabe una cosa? La tumba vacía es el gran sello en la factura de nuestros pecados que dice, como cuando usted va a un negocio y abona lo que ha comprado y le ponen un sello grande cruzado sobre la factura que dice pagado. Eso significa la tumba vacía. Eso significa la cruz vacía. Tus pecados, los míos, están pagados. Pero no olvide que Pablo está diciendo lo que debíamos reconocer antes. Esa es la garantía cuando Cristo realmente pagó nuestros pecados en la cruz. Su sacrificio es suficiente y fue aceptado por Dios el Padre. Allí en Colosenses 2:14 Pablo nos dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, o sea, que no había manera de poder cubrir ese pago, dice, y lo ha quitado de en medio. ¿Sabe cómo? Pablo concluye, dice, clavándolo en la cruz. Allí está nuestra factura. Su factura, mi factura, la de todos aquellos que creemos que Cristo vivió y resucitó. Él clavó allí en la cruz nuestros pecados. No importa lo que hayamos hecho, Dios está dispuesto a tratar con nuestros pecados, con nuestros hechos. Eso es lo que significa la palabra justificación, deuda pagada. Dios en un acto jurídico aceptó el sacrificio de Cristo a tu favor. Toma en su mano el expediente acusatorio contra nosotros que dice que debemos esta deuda, que somos pecadores, y nos declara no culpable, eres absuelto. Ahora bien, ¿cómo puede lograr el juez del universo que se nos declare inocente si somos culpables, si somos pecadores? Y la respuesta es esta: por medio de la fe, aceptando el sacrificio de Cristo, Dios te ha ofrecido el perdón. Cristo ya pagó tu deuda. Sin embargo, hay un paso, que es el paso de la fe que tú tienes que dar. Y si en esta mañana no lo has dado todavía, si tienes dudas acerca del poder de la resurrección, si crees que Cristo existió, que Dios existió, que el mundo fue creado, que la Biblia puede ser que tenga razón, pero si no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que ha pagado el precio, entonces la Biblia dice con dureza de que seguimos en nuestros delitos y en nuestros pecados.
El poder de la resurrección no solo nos libera de la culpa del pecado, sino que también hace de nosotros una persona nueva. La segunda cosa que quiero mencionarle en esta mañana acerca del poder de la resurrección es que la resurrección es el poder para vivir una vida diferente. O sea, no solo es el perdón de nuestros pecados, nuestra libertad, nuestra deuda pagada. Yo no sé, seguramente a lo largo de su vida y de su historia, larga o corta, alguna vez ha tenido una deuda monetaria que le ha preocupado. Esto me tiene preocupado, no sé cómo voy a pagar esto. Y cuando logra pagarlo, hay como un desahogo, una libertad. Cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, su deuda que está clavada en la cruz ya fue pagada. Y usted y yo somos libres. Dice Pablo con respecto a una vida diferente, Romanos capítulo 6, versículo 4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también nosotros podemos vivir una vida nueva. En pocos días más, en pocas semanas más, vamos a volver a habilitar el bautisterio. Tendremos bautismo. ¿Sabe qué dice aquí Romanos? Dice que es el símbolo, el bautismo es el significado de la muerte a la vieja vida. O sea, eso queda allí sepultado y el nacimiento a una nueva vida. Cuando Cristo venció la cruz, la tumba, nos dio esa nueva vida. Alguien podría pensar que la vida nueva que llevamos es simplemente una forma de ver las cosas ahora a partir de la lente de Cristo. Pero déjeme decirle que la resurrección es mucho más. Es el pago por nuestros pecados y es también la transformación de nuestras vidas, según así lo afirma el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17. Esto significa que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado y una vida nueva ha comenzado. Por eso Pablo usa esa imagen del sumergirse, de el ir hacia abajo con todo lo viejo y nacer con todo lo nuevo. La deuda ha sido pagada. Siento libertad y ahora vivo una nueva vida. Ahora, Pablo compara esa resurrección con nuestra propia vida. Y así como Cristo resucitó por el poder del Padre, dice, nosotros también, a partir de aceptar a Cristo, llevamos una nueva vida. Tal vez la pregunta que a usted le surge, porque sigue quedándole la duda acerca de la resurrección, dice, ¿y cómo fue que Cristo resucitó? Entonces la respuesta es sencilla. Por el poder del Padre que resucitó a Cristo, así también nosotros podemos vivir esta vida nueva. Dios ha obrado y ha actuado y ha permitido que su Hijo fuera a la cruz para pagar el precio. Pero una vez que lo pagó, el mismo Dios le dio la libertad de bajar de esa cruz, de salir de esa cruz, de vencer la tumba y de vivir y de tener vida y vida eterna. Por el poder del Padre que resucitó a Cristo. La palabra no está hablando de una vida diferente en nuestro propio poder, sino un poder diferente que es el que obra en nosotros a través de Jesucristo. La resurrección de Cristo nos ha traído un nuevo poder para vivir en victoria, superando nuestros pecados. No es que no volveremos a pecar, pero tenemos abogado, dice en Cristo, aquel que ya pagó el precio, aquel que tiene el derecho, aquel que asumió el juicio que estaba en nuestra contra y que Él ha asumido. El poder de la resurrección de Cristo se activa en nosotros cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. La pregunta es, ¿hemos experimentado ese poder transformador? El salmista nos ayuda, 84 del Salmo 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de las lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando las lluvias llenan los estanques,
escucha cómo termina este versículo. Irán de poder en poder y verán a Dios. Ese poder transformador ahora obra y actúa en nosotros. Y dice, tendremos traspié, pasaremos como Pablo en la incertidumbre de pensar, bueno, si hago todas estas cosas voy a ser justificado. No, dice, solamente a través de Él podrás ir de poder en poder, de victoria en victoria. Hay una sola manera de poner en marcha el poder de la resurrección en ti y en mí, y es confiando en Cristo, pues Él está vivo y puede guiarte a vivir esta nueva vida que Él mismo promete. La tercera cosa que quiero en esta mañana, para que después celebremos la cena del Señor conmemorando ese acto más maravilloso, que es recordar su cuerpo partido y su sangre derramada. La tercera cosa del poder de la resurrección es para esperar un mejor futuro. ¿Quién no quiere un futuro mejor? Vivimos en un mundo complicado, conflictuado, llenos de guerras, pandemias, muertes. Queremos un futuro mejor. ¿Sabe que lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en su primer capítulo, el versículo 3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Sabe por qué? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Otra vez, el poder de la resurrección nos permite vivir una vida nueva, una vida de esperanza, dice. Como creyente, Dios nos ha hecho renacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo. El nuevo nacimiento es el cambio que sucede cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo como Señor y Salvador. Es una transformación espiritual. No es un cosmético por afuera, no es que mejoramos nuestro aspecto, sino mejora nuestra espiritualidad. Hay una transformación que nos convierte en hijos de Dios y nos da una nueva naturaleza. Todo lo viejo ha quedado atrás y dice, comienza uno nuevo. Así nos va a garantizar el apóstol Juan en su primer capítulo, versículo 12, más a todos los que le recibieron, o sea, los que han hecho esta decisión trascendental, a los que creen en su nombre, todos los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la esperanza de la resurrección. Es un nuevo nacimiento, nos dice Pedro. Es posible por la gracia de la resurrección de Cristo, de que nosotros tenemos una esperanza viva. En un mundo lleno de problemas, en un mundo lleno de conflictos, hay esperanza y esa esperanza está garantizada por Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo, tenemos esperanza. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir exactamente Pedro con esto de una esperanza viva? Pedro afirma que el nuevo nacimiento es lo que proporciona nuestra esperanza viva, afirmando que la salvación es un regalo inmerecido de parte de Dios para nosotros. No lo merecíamos, éramos pecadores, pero en su misericordia y en su gracia, al ver su creación que se destruye, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para morir en la cruz, para garantizar justamente eso. Así que un niño nace y experimenta un nuevo nacimiento y a veces no conocemos exactamente todo el proceso, pero estamos seguros de que ha nacido porque lo vemos. De la misma manera, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, hay algo nuevo, hay una esperanza viva que nace en nosotros. Este nuevo nacimiento sirve como la razón para nuestra esperanza, la seguridad de salvación. Así lo refleja Pablo en Efesios 2:5. A pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros delitos y pecados. Se lo repito. A pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados, nos dio vida cuando nos levantó
a Cristo de entre los muertos. Es solo por gracia de Dios, dice Pablo, que hemos sido salvados. Pedro relaciona este nuevo nacimiento con nuestra salvación, esa esperanza viva. A veces decimos, bueno, yo espero que hoy no llueva porque parece que va a estar lindo. Espero que esta semana las cosas me vayan bien. Son todas cosas subjetivas como posibilidades que pudiera ocurrir. Esto es una certeza. O sea, significa que esta esperanza viva es una esperanza también vivaz. A diferencia de la esperanza vacía y de la muerte de este mundo, esta esperanza viva es vigorosa, es activa en el alma de aquel que cree en Jesús. Está expectante y continúa. Nuestra esperanza vive y se origina en un Salvador vivo y resucitado. La esperanza viva que Pedro dice es Jesucristo. Por el poder de la palabra de Dios que mora a través de nosotros, nuestros corazones y guiadas por el Espíritu Santo, dice que es poderosa para cambiar nuestra mentalidad en esta esperanza viva y nueva. La resurrección cambia nuestro pensamiento, cambia nuestras palabras, cambia nuestras acciones. Si estábamos muertos en nuestros pecados, ahora tenemos esperanza mediante la resurrección que nos da vida eterna. Permítame concluir en esta mañana. El poder de la resurrección es el poder más grande que existe, que supera todo lo que vimos al principio, la ley de la gravedad, las bombas atómicas, la electricidad, el fuego, el viento, el agua. Puede que estemos pensando en esta mañana, y si realmente a través de la palabra que hemos visto en esta mañana, ese poder existe, queda una pregunta flotando: ¿y cómo lo logro? ¿Cómo hago para que eso que la Escritura muestra que Jesús hizo, cómo lo hago? La respuesta está en la misma Biblia. Hay una historia que seguramente usted recordará. Lo mencioné hace unos momentos. Un amigo muy cercano de Jesús se llamaba Lázaro. Tenía 2 hermanas, Marta y María. Un día, Lázaro murió. Jesús estaba muy lejos. Dice, como 3 días de camino se demoró en llegar. Las hermanas mandaron un mensaje para que Jesús viniera prontamente porque su amigo había muerto. Cuando Jesús llega, una de sus hermanas, Marta, le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A lo que Jesús les responde: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, y aunque muera, dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Para esto Marta dice: sí, yo sé que eso va a suceder, pero lo postrero, si crees. ¿Y sabe lo que sucedió? La historia bíblica lo muestra. Lázaro resucitó por orden de Jesús. Aquel que resucitó de los muertos tiene el poder para hacerlo. Hay una sola pregunta que Jesús le hace a Marta y es la misma que nos queda a nosotros. ¿Crees esto? ¿Crees en el poder de la resurrección? No me digas que crees en Jesús, que crees en la Biblia, que seguramente Dios ha hecho todo esto, pero no crees en el poder de la resurrección. Si no crees eso, tu fe no está completa. Tu salvación no está segura. Aquel hecho maravilloso que a la ciencia y a la humanidad le cuesta explicar, porque es un hecho milagroso del poder de Dios ejercido en su Hijo Jesucristo. Resurrección, vida eterna y sentado a los estrados de Dios Padre. ¿Crees esto? ¿Crees esto? La cruz está vacía. La tumba está vacía. ¿Sabes para qué? Para que tu vida
y la mía no estén vacías. ¿Crees esto? Si crees esto, el poder de la resurrección ha comenzado a operar en ti. No te justifiques como lo hizo Pablo. No busques excusa. Simplemente no seas incrédulo, como le dijo Jesús a Tomás, sino sea un creyente. Cree en el poder de la resurrección y habrá nueva vida, esperanza viva, futuro mejor. Pero tienes que creerlo. Que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios te haya guiado a través de la palabra de Dios y te lleve a esa reflexión. Y esta es una mañana espléndida porque estamos recordando el hecho más maravilloso y más magnífico que ocurrió hace más de 2000 años, resurrección. Y solamente en esta mañana tienes que creer. La Biblia dice que si tú crees en tu corazón, si te arrepientes de tus pecados y recibes a Jesús como Señor y Salvador, entonces tendrás vida y vida eterna. Quisiera en esta mañana invitarte como lo hacemos cada domingo. No necesitas hacer nada especial ni espectacular porque no tienes que rendirnos cuentas a nosotros, tienes que rendirles cuentas a Él. Y si en esta mañana, allí donde estás, entiendes que has comprendido ahora el poder de la resurrección, quiero invitarte a que abras tu corazón, que le confieses al Señor tus pecados, a Él, no a mí, a Él, y recibas a Jesús como Señor y Salvador, si lo crees. Padre amado, tu espíritu se mueve con libertad en esta mañana. Tu palabra ha sido precisa y clara para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque solo estamos celebrando, recordando el poder que obró el Padre Celestial en la cruz y en la tumba al vencerla y darte resurrección y vida eterna. Señor, si a lo largo de estos tiempos no hemos creído en esto, hemos dudado, en esta mañana queremos que tu Espíritu Santo, que se revela a nuestros corazones y a nuestras mentes, nos haga comprender la maravillosa vida que es reconocer la resurrección. Sabemos, Señor, que sin cruz, sin tumba, sin resurrección, no hay vida eterna. Por eso, Padre, que en esta mañana, los que estemos aquí, estemos plenamente convencidos de lo que creemos. Y si hay alguien que no lo ha hecho todavía, Señor, que en esta mañana tú lo puedas guiar a través de tu Espíritu y a través de tu palabra, aceptarte a ti como Señor y Salvador. Da nueva vida, Señor, da esperanza de vida, da un futuro mejor, porque tú eres el único que tiene el poder para hacerlo. Bendícenos ahora en este momento especial que es el permiso que tú nos das de acercarnos a tu mesa. Señor, vamos a conmemorar una vez más, vamos a recordar, vamos a rememorar una vez más, Señor, lo que tú hiciste en la cruz. Tu cuerpo fue entregado, fue partido, fue traspasado por la lanza, tu sangre fue derramada, pero todo eso tenía un propósito. Y el propósito es que nosotros tengamos justificación, perdón de nuestros pecados y entremos en el camino de la santificación, que es vivir una vida nueva. Permítenos recordar en esta mañana con estos símbolos y cantar una vez más que tú vives y reinas. Aleluya. En tu nombre pedimos esto. Amén y amén.